¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar con nosotros. Estamos en su podcast Personalidades. Soy Ismael Ortiz Romero. Les saludo con muchísimo gusto. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros los viernes cuando, pues bueno, subimos episodios a todas nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que, pues bueno, estamos y nos encuentran en X y Instagram como Columna al Margen. Nos encuentran también en Facebook como Al Margen. ¿Y qué creen? Estamos estrenando. Ahora estamos también en YouTube como Al Margen. Así que, pues bueno, también por ahí nos pueden encontrar y yo les agradezco muchísimo todo su interés y sobre todo sus comentarios que nos envían, que nos sugieren temas, nos sugieren invitados, nos dicen qué es lo que quieren hablar. Por ahí vienen además sorpresas, algunos invitados que, bueno, van a repetir también a petición de muchos de ustedes que, pues bueno, estamos cuadrando agendas porque, pues bueno, son justamente personalidades quienes están aquí con todos nosotros y con ustedes también platicando. Y como siempre les digo, alguien que tiene, siempre tratamos de invitar personas que tienen algo que aportar, personas que tienen algo que decir y sobre todo que abonan a que la sociedad sea algo mejor. Y hoy no es la excepción. De verdad, yo estoy muy contento el episodio de hoy porque está con nosotros y está con ustedes también, que para mí es un gran amigo, alguien que seguramente también los conocen muchos de quienes nos están viendo, porque nada más pasa por la calle y los saludan todos a quienes formó. Llegamos aquí al estudio y bueno, no faltó también alguien que lo conociera por acá. Entonces, alguien que sabe de literatura, sabe de tabaco, sabe de tiro con arco, sabe de, bueno, de los chavos, tiene temas de actualidad. Entonces vamos a pasarla increíble. Y yo estoy muy contento porque, como les digo, es increíble que esté con nosotros mi querido Francisco Vidrio. ¿Cómo estás, mi Hola, querido? hola, pues bien, bien, Isma, aquí, pues pasando en la colonia Reforma, hacía mucho no venía, ¿no? Por acá, la gentrificada colonia Reforma, ¿no? Así es. En muchas ocasiones. Fíjate que ese es un tema interesante, todo lo que está sucediendo en la sociedad. Y pues bueno, van a ver también cómo, bueno, él y yo, Francisco Vidrio y yo, nos conocimos hace ya algunos años haciendo el posgrado juntos, ¿no? Así es. Hicimos la maestría juntos y pues bueno, siempre fue un personaje muy interesante, siempre aportando, siempre participando, siempre además haciendo y estimulando al mismo grupo para que fuéramos mucho mejor, porque pues bueno, tiene una experiencia increíble. Y pues bueno, para todos ustedes también yo creo que todo el mundo te conoce como Vidrio, ¿no? Sí, vidrio. Nadie te dice Francisco, No. que yo sepa todo el mundo Vidrio, o el maestro Vidrio, ¿no? El querido maestro Vidrio. ¿Cuántos años tienes dando clases? Bueno, dando clases, Sí, dando clases. Luego híjole, vamos a ver cómo llegaste a Oaxaca. pues más de 40. ¿Dónde empezaste a dar clases? Pues mira, yo empecé a dar clases en la Ciudad de México, Ujú. ¿De dónde eres originario, no? de donde, no, nací en Nuevo Laredo, En Tamaulipas, Tamaulipas, ajá. pero ahí nada más nací, ¿no? Ajá. Y pues ya crecí en la Ciudad de Fíjate, yo México. siempre pensé que eras de Ciudad de México. Sí, bueno, mis hermanos son de la Ciudad de México. Ajá. Fue un accidente que yo nací en Nuevo En Laredo, Nuevo Laredo, ¿no? ajá. Es una historia, al rato te la cuento. Claro, claro. Pero empecé en una escuela dando clases en secundaria. Me encantaba dar clases en secundaria. Ujú. No sé si ahorita pudiera dar clases en secundaria, pero, Sí, porque, bueno, hay situaciones ahí con la pero formación de los... mira, eh, daba clases de literatura, ¿no? Yo estudié lengua y literatura Sí, hispánicas en la UNAM. Y la ventaja en la secundaria es que los chavos tienen todavía la fantasía de su lado. Entonces, es más o menos, o era más o menos fácil, sí. ¿no? Invitarlos a leer. Y formé muchos lectores en esa época, ¿no? Yo me acuerdo que los viernes era viernes de lectura, así se llamaba. Ajá. Entonces yo ponía música clásica, ellos sacaban un libro y se ponían a leer. ¿El libro que ellos quisieran o tú se lo sugerías? Dependiendo el año. Ajá. En primer año de secundaria era el libro que ellos quisieran. Ujú. Inclusive podía no ser de literatura, ¿no? Claro, Tenía una alumna que leía de los horóscopos, por ejemplo, ¿no? claro, sí. Pero la idea era que ese ejercicio, el alumno se acercara a la lectura, perdiera el miedo al libro, Ujú. ¿no? Y se volviera pues, cuate de los libros. Claro, claro. En segundo, pues ya empezábamos a programar algunas lecturas, pero siempre les daba opciones. O
sea, yo ponía 10 libros en el pizarrón y ellos escogían cualquiera de esos 10 libros, ¿no? Es muy importante. Para promocionar la lectura, la libertad es fundamental. Claro. Y yo me acuerdo que yo me podía salir del salón y ellos seguían leyendo. Y ellos seguían leyendo, o sea, era... Ni cuenta se daban que yo me había ido, ¿no? Claro, estaban quizá, pues es que la lectura tendría que ser eso, en primer lugar un placer y en segundo lugar ser tan entretenida como cualquier otra actividad, ¿no? Sí. Y lo que te pasa es que, bueno, después di clases en prepa. En prepa al principio tuve dificultades porque están en el proceso de negar la fantasía, ¿no? Sí, claro. O sea, todavía fantasean. Bueno, a ver, el ser humano se dedica a fantasear constantemente, claro. y eso nos hace construir cosas, ¿no? Sí. Pero en esa edad estás como luchando contra estas cosas. Pero de todos modos empecé a encontrar los caminos para provocar lectores, ¿no? También. Estuve trabajando en instituciones, estuve trabajando en el TEC de Monterrey, por ejemplo, Ciudad de México, que pues ya no existe, ¿no? Ajá. Cuando se cayó, no sabes la tristeza. Sí, ¿no? fue una... Pero, encontré los caminos también de provocar lectores, ¿no? Yo lo que sí he visto es que últimamente cuesta más trabajo. A ver, primero porque mi trabajo ya es en la universidad, y en la universidad no tienes el tiempo para promover. Es decir, a ver, en secundaria tienes horas y horas y horas de contacto con los chavos para promover la lectura. Sí. ¿no? Les das clase durante 3 años, ¿no? Sí, y seriadito, ¿no? Vas, o sea, sabes cómo los vas formando, tienes como todo este campo, ¿no? En la prepa, pues más o menos igual, ¿no? Pero en la universidad no hay espacios para la lectura como materia, ¿no? Claro. Te dan un semestre que además tiene una visión muy remedial, decir, oigan, como vienen leyendo muy mal, escribiendo muy mal y hablando muy mal, pues vamos a darles una materia que les componga esas 3 cosas. ¿no? Claro, en un semestre. En un semestre. Pero eso está complicado. No, bueno, no es complicado, es imposible, ¿no? Sí, claro. Porque son 3 cosas complejas. Y además, lo único que tienen en común es el lenguaje, pero son procesos mentales distintos. Sí. Tú lees con una parte del cerebro y escribes con otra. Con otra, claro. De hecho, cuando tú escribes en computadora, en realidad es un ejercicio de escritura. Y lo puedes hacer tú la prueba, ¿no? Sí, Trata de escribir a mano algo y después escribe algo en la computadora. Y lo que te va a pasar es que vas a cometer más errores a mano que en la computadora. Porque en la computadora vas a estar leyendo, ¿no? Claro. El ejercicio es de lectura, no tanto de escritura. En cambio, cuando estás con el papel, pues no te preocupa ahorita los errores, después lo voy a corregir, ¿no? Y entonces es un proceso distinto. Y hablar también es un proceso... Es completamente distinto, ¿no? Así es, entonces, tienes apoyos gestuales, ¿no? Tienes apoyos con las manos, ¿no? Etcétera. Entonces eso cambia radicalmente. Entonces son 3 habilidades que no nada más son complejas, sino que nada más lo que tienen en común es el lenguaje. ¿no? Y tienes que corregir las 3 cosas en semestres de 4 meses, ¿no? Exacto, te iba a decir, porque bueno, en realidad el semestre es muy cortito, es un lapso de tiempo de 4 meses. Son a veces al semestre no sé cuántas clases puedan ser, pero son como 19 clases más o menos, ¿no? No, a ver, son 16 semanas. Ajá. Y de esas 16 semanas, son normalmente 2 sesiones por semana digamos, en promedio, dependiendo de la escuela. Y claro. Pero en promedio, entonces serían 30 sesiones. Sí, más o menos. Esas quítales pues, los días festivos que te toquen. Claro. La semana de exámenes, que yo no sé por qué existe la semana de exámenes. Claro. ¿no? Eso vamos a platicar de ahorita. Y tú sabes que en semana de exámenes los chavos así, yo no sé si así cierto o sea excusa, pero
no cuentas con ellos, ¿no? Sí, no, para nada. Y de hecho yo mis materias programo para que en la semana de exámenes no haya nada. Nada. Claro, sí. No, ya, Sí, me doy por derrotado, ¿no? Sí, porque pues, la semana de exámenes ellos están inmiscuidos y ocupados en otras situaciones. Sí. Entonces ya uno como profesor, pues ya le buscas ahí, vemos una película, leemos, hacemos exactamente, algo, ¿no? Sí. Precisamente porque están como ausentes en ese, así es. en ese punto, ¿no? Pero dices algo muy interesante, como pareciera que es algo que es lo mismo, o sea, las escuelas lo ven como que, medio, no leen, no, por lo mismo no hablan bien y todo lo quieren solucionar a partir de la lectura, ¿no? Cuando lo que estás diciendo tiene toda la razón. A ver, tú seguro conoces gente que habla muy bien. Claro. Y que no lee ni escribe. Sí. ¿No? Es más, puedes conseguir a alguien que hable muy bien y ser analfabeta. Sí. O sea, incluso, ¿no? Porque es una habilidad distinta. Hay este proceso que le llaman el de lectoescritura. Lectoescritura, ajá. Pero en realidad es un concepto artificial. Uh-huh. No es que exista la lectoescritura, sino que decidieron unirlo para hacer una estrategia didáctica. Uh-huh. Que es correcto, ¿no? O sea, finalmente como tienes en unión el lenguaje, pues puedes hacer estrategias. Pero las habilidades son distintas. Son diferentes. Eso es importante, ¿no? Sí, entenderlo. Entonces, híjole, y ahorita, Vidrio, qué interesante es esto que estás mencionando, sobre todo porque tenemos o hay estas nuevas generaciones con un vicio del lenguaje increíble. Un vicio del lenguaje que lo dio esto, que lo dio mira, déjame te doy, no, siempre ha habido vicios del lenguaje. Sí, siempre. ¿no? Y siempre ha habido como culpables, ¿no? Uh-huh. Pero esos culpables son entre comillas, porque uno es el responsable del uso que le da al aparatito y demás. Pero en realidad lo que tienes ahora es, los alumnos en la universidad, la gran mayoría tienen un rechazo a la lectura. O sea, rechazo. Claro. O sea, ni siquiera es que no comprendan o no sepan o no les gusta. No, o sea, lo odian. Sí. ¿Y por qué será? ¿No tienes como... ¿Qué pasa? A ver, yo creo que es culpa también de todas las tendencias pedagógicas actuales que tratan de adaptarse al individuo con una muy buena intención, ¿no? Pero se olvidan que la educación es precisamente lo contrario, es cómo adapto a el mundo actual, ¿no? A las circunstancias que le toque vivir a un individuo. No sé, si tú te vas a vivir a otro país con una idiosincrasia distinta, pues te van a tener que educar, ¿no? Sí, claro. Es decir, no formalmente, pero habrá alguien que te diga, oiga, esto no lo haga aquí, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? Educativo. Y aquí lo que hemos hecho es traicionar esos principios por decir, oiga, a ver, los alumnos ahora ven mucho Facebook y entonces los estímulos son muy chiquitos. Sí, claro. Entonces usted en sus clases dé estímulos chiquitos igual. ¿Y cómo por qué hicimos eso, no? Sí. Y entonces ahora no dejas leer novelas, sino cuentos. Sí, ¿no? Sí, y al rato vamos a acabar con dejar leer minificciones, ¿no? O sea, sí, y ya. ¿no? Greguerías, y ya. Y ya. Y luego también, que no está mal, pero es de repente, no sé si trivializar o cómo llamarlo, de repente. Y ya que lo hagas, vas a hacer tu resumen y vas a subir un TikTok, por ejemplo, sí. O sea, no sé qué tan... Sí, a ver, el problema, yo siempre he dicho, ¿no? Las estrategias didácticas no hay una mala, ¿no? Sí. El problema es cuando pierdes el objetivo. No es lo que haces en el salón lo que lo arruina, sino cuando pierdes el propósito. Uh-huh. Y eso te pasa mucho. Al profesor más pintado le pasa, ¿no? Sí. De repente en el devenir de estar dando clases te olvida como para qué lo estabas dando, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Pues sí, ¿no? Es como el matrimonio, ¿no? De repente se te olvida para qué te casaste. ¿Para qué te casaste? ¿No?
Y entonces cuando la actividad pierde el objetivo, el chavo también se ve perdido y no sabe si está aprendiendo o no. A ver, te voy a poner el ejemplo típico donde se nota eso, ¿no? Las rúbricas. Ajá. Las rúbricas están muy enfocadas al producto, ¿no? Casi siempre. Podrías hacer rúbricas que no, pero acabas haciendo rúbricas de todas maneras. Del producto. Y entonces el chavo ve qué pides tú en el producto, eso pone y se acabó. Pero nunca cuidaste en poner una rúbrica que midiera el aprendizaje. Claro. ¿No? Porque te dice, a ver, tiene portada 5 puntos, la portada está cucha 4, la portada le faltan datos 3, claro, ¿no? Claro. No tiene portada 0, Ajá. ¿no? O sea, pero la portada no te va a dar el nivel de aprendizaje. No, por supuesto que no. Que pretendías, ¿no? Claro. Pero tú ya hiciste una rúbrica muy bonita. Porque se te olvida que el propósito es que el chavo aprenda. Claro. El individuo se transforme. No es que tú puedas emitir una calificación. Ajá. Ese es, pues, un mal necesario, ¿no? Es un mal necesario, sí, tienes toda la razón. Y no tiene nada de malo tener que calificar. A ver, yo les digo a los alumnos, a ver, el problema es que la educación formal se hace responsable de decirle al mundo, sí sabe o no sabe. Sí. Y lo hace a través de un certificado, ¿no? Certifica esta educación. Ajá. No es su propósito andar certificando. Su propósito es que aprendan, ¿no? La sociedad le demanda el certificado. El certificado, sí, ¿no? sí. Y para que tú emitas el certificado, ¿cómo le hago para saber, no? Claro. Pues emites una calificación. Una calificación que es... Entonces hay que entender los procesos. Y tampoco quiere decir que ignoremos el calificar. Pero no perdamos el objetivo. El objetivo es transformar al individuo, ¿no? Sí. Y a veces parece ser que el discurso es hay que cambiar al profesor, ¿no? Que no es el individuo que está sujeto a ser cambiado, claro, ¿no? Claro. Deben ser los estudiantes los que cambien, Los ¿no? que cambien. Que se supone que ese es parte del trabajo del profesor, ¿no? Promover el cambio en los estudiantes. Y pues bueno, ya ven cómo les dije que tenía un bagaje impresionante, ¿no? Porque yo creo que entender las nuevas formas de educar también repercute mucho en casa y es una situación complicada en las escuelas. Las escuelas cada vez también se buscan la manera de cómo enseñar y llevar esos sus contenidos temáticos, la currícula a los estudiantes, en gente que, como dices, cada vez está menos interesada en leer, en ser no sé qué tan menos empática, que todo se traduce en un like. A ver, vamos a ver ahora la óptica del estudiante. Sí, ¿no? Claro. Tiene una bola de profes en la universidad que le están hablando de un mundo del trabajo que ya no existe. Que ya no está, claro, sí, tienes toda la razón. Sí. Pues, ¿por qué nos van a creer, no? Sí. Oiga, ¿no? Yo conozco a un youtuber que gana más que el gerente de una empresa, claro, ¿no? No vamos tan lejos, o sea, el youtuber a lo mejor es la figura pública, pues se da cuenta que a lo mejor que el taquero de la esquina de su casa, que no fue a la escuela, pues resulta que, ¿no? Que tiene unos ingresos mucho mayores, claro, que anda en un carro mejor que el de... Claro, porque no se entiende que el trabajo no es solamente conseguir dinero. Claro. Es más, ese no es el objetivo del trabajo, exacto, ¿no? Otra vez los propósitos se olvidan, ¿no? Sí. Y bueno, pues esas cosas suceden. A ver, te platico 3 situaciones que a mí me llamaron muchísimo la atención. Un sobrino mío va a entrar como al término de la carrera para hacer sus prácticas profesionales a General Motors. Cuando fue a la entrevista y demás, regresó, espero que sí entre, porque en lugar de trabajo tienen unos Xbox padrísimos y entonces una sala de juegos y tenemos acceso a ella. Pues yo cuando voy a enseñar eso en la universidad, ¿no? Claro. Y es una realidad laboral. Sí, ¿no? Sí. Mi hija
Natalia, ¿no? Ajá. La que canta ópera. La que ¿no? canta ópera, claro. Sí. Saludos, por cierto. Ella entra a trabajar a un lugar y un día íbamos a ir a comer y entonces dice, es que estoy conectada en el trabajo y ahorita tenemos una juntita. Y la juntita se pusieron a ver, hicieron una dinámica de canciones de Disney, ¿no? Para generar un ambiente de equipo, Sí, sí, ¿no? sí. A distancia, ¿no? Y yo digo, pues eso cómo se lo voy a enseñar en la universidad. Claro, es decir, claro, está claro. totalmente fuera de mi realidad de Sí, trabajo sí. que a mí me enseñaron, ¿no? Desde chavo y al que fui preparado para, ¿no? Y todos los profesores de la universidad están igual que yo, ¿no? Muy pocos han participado de este cambio que hay en la vida laboral. Sí. Y lo otro es, mi sobrino ya cambia de trabajo y pues él 2 días a la semana no va al trabajo porque hace home office. Hace home office, claro. ¿No? Y eso cambia radicalmente las dinámicas. Natalia, la que canta la que ella, cantante de ópera, exacto. ella, todo el trabajo es home office. Sí. ¿No? Todo el trabajo es home office. Bueno, yo ahorita en la universidad, las materias que estoy dando son totalmente en línea. Son en línea, ¿no? Y pues las califico el fin de semana cómodamente en mi cama, ¿no? En pijama. En pijamita, claro. Tomándote una copita de vino o además sí. disfrutando de su pipa. Pipa no pipa de agua, pipa de... Sí, pipa de tabaco. Pipa de tabaco, ¿no? Porque también eres un experto en el tabaco y sobre todo en las pipas. A mí me interesa mucho y me gusta mucho. Bueno, escribes artículos respecto al tabaco y me gusta mucho porque además en algún punto, bueno, vamos a compartir aquí en nuestra caja de comentarios algunas ediciones de una revista que se llama Placer.es, donde Vidrio escribe. Y es muy interesante lo que hace, porque él, al ser un experto en este punto del tabaco y de las pipas y de los accesorios de las pipas y esta cosa muy elegante, asocia personajes, eventos históricos, eventos sociales, ¿no? al uso y a la presencia del tabaco y de las pipas en esos momentos. No es fomentar el vicio del tabaco, más bien creo que es un gran elemento para fomentar la lectura, que es parte de su trabajo, pero es un gran trabajo el que son grandes artículos, de verdad, se los recomiendo. Vamos a compartir algunos ejemplares, o bueno, más bien algunas ediciones. Pues con que mandes una, pues ya tienen la liga y pueden ver claro, pueden mandar todas las revistas. Sí, claro, porque es digital además, no está impresa. Sí, no está impresa y es gratis. Además, ¿no? ¿En qué momento te haces experto? ¿Cómo es que te gusta el tabaco? Pues ¿te gustan mira, las pipas? Esas... Por snob, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Claro. A ver, empecé en la prepa, ¿no? Sí. Mi papá fumaba pipa y él entró porque de repente donde él trabajaba, él es médico, pero se dedicó a la investigación farmacológica. Y en el laboratorio donde trabajaba, pues de repente les entró la moda de la pipa y empezaron a fumar pipa, ¿ya? Y yo chavito. Bueno, ya en la prepa, yo empecé a entrar al mundo de la pipa, pues sin mucho conocimiento además, pero... y luego lo dejé muchísimos años. Sí. Pero en la pandemia, una de las cosas que hice fue dejar de fumar cigarrillo. Claro. Y eso muy al principio de la pandemia. Claro, fumabas cuando yo te conocí. Sí, lo recuerdo. Porque me di cuenta que en la pandemia iba a fumar mucho más. Sí, ¿no? claro. Pues y fumar no es inocuo, hace daño a la salud y demás. Por supuesto. Y entonces dejé de fumar y vi mis pipas y dije, fumar pipa te hace mucho menos daño que el cigarro. Aunque no es inocuo. O sea, tampoco es sano. Fumas pipa y ya te vuelves súper deportista. Claro. No. O sea, también tiene sus consecuencias, pues. Pero es bastante menos dañino. No lo hice como un sustituto al cigarro porque yo decidí dejar de fumar y cuando estuve ya 3 semanas sin fumar, pues ya retomé la pipa. O sea, ya que no tenía
así la ansiedad. Como la ansiedad del tabaco. Ajá, pues, ¿no? del tabaco, ya que había superado ese momento. Ya, ¿no? Ahorita puedo dejar de fumar. En cualquier momento, sí. Sí, o sea, me da gripe y dejo de fumar. Sí, ¿no? claro. Cuando claro. fumaba cigarro me daba gripe y no me importaba, Es mataba que- el bicho. Es que eso es lo que pasa. Fíjate, yo también hace muchos años, yo voy a cumplir más o menos 8 años que dejé de fumar. 8 años. Yo también era de los fumador empedernido. Yo me Sí, echaba obvio. cajetilla y media, y no lo digo con orgullo, no, cajetilla y media diaria, ¿no? En el cigarro. Y pasa eso, aunque estés enfermo en la garganta, aunque tengas gripe, no sé cómo Sí. matas el vicio, el bicho, pero le sigues, ¿eh? O sea, Sí. y era... Y sí, es que además lo más triste es que te pones a pensar y el 90% de los cigarros que te fumaste ni cuenta te diste. Sí, por supuesto. ¿No? Es por un supuesto. acto mecánico que o sea, ni siquiera puedes decir es que lo disfruté. Pues no sé si lo disfruté o no. Es que exacto, Fue no te inconsciente, sé decir, ¿no? fue inconsciente de que ya no me daba cuenta. Yo cuando me daba cuenta era porque una de dos, o ya tenía yo que salir a fumar en algún punto, o ya tenía yo el cigarro en la mano, si es que el ambiente en donde estaba bajo mi control, ¿no? Así es. Fumaba desde en el coche, pues no sé en el coche cuántos fumé manejando, o así de repente en la calle o en algún lugar. Sí. O viendo una película en tu casa, lo que sea, Sí, ¿no? sí. No, viendo la tele, no sé cuántos eran, ¿no? Sí. Pero en cambio la pipa no puedes hacer eso, ¿no? Sí. Porque la pipa la tienes que cargar, ¿no? Sí, Tienes que andarla cuidando que no se te apague, ¿no? Aunque es un mito, o sea, a ver, si la pipa se apaga, pues la vuelves a prender, ¿no? Claro. El error más grave que comete el que empieza a fumar pipa es que la quiere conservar prendida todo el siempre. tiempo y se quema la lengua por haciendo eso. En fin. Pero entonces en la pandemia retomé la pipa y pues me uní con grupos Ajá. vía Zoom, ¿no? De fumadores de pipa, ¿no? Ahí me metí a Facebook, ahí estuve viendo. Y entonces entré se llama Alberto Valencia, que es tenía un club que es Viva Club, ¿no? Y ese fue el que más me gustó. Y entonces ya me quedé en ese, porque lo que hacemos ahí son pláticas, Ajá. y había pláticas semanales, que es siempre en el fin de semana, sobre el mundo de la pipa, Ajá. o cosas anexas. A veces era un programa sobre el café, o sobre el té, o sobre el vino. Vino, o sobre pintura. Bueno, ¿no? sí. O sea, había de todo. Pero lo que más había, pues obviamente eran pláticas sobre el tabaco, sobre las pipas, ¿no? Con artesanos, se conoce como artesanos aquí el que hace sus pipas, muy famosos. O sea, tuvimos a italianos, alemanes, además con la dificultad de que no hablaban español. Claro, ¿no? claro. Entonces era muy chistoso porque el cuate llegaba y si nos iba bien hablaba inglés, entonces lo decía en inglés y pues alguno de nosotros lo traducía. Alguien traducía, ¿no? Pero nos tocó el caso de, por ejemplo, un cuate que era de Eslovaquia. Ajá. Y luego no hablaba español, pero tenía una sobrina que vivía en Cancún y ella hablaba español perfectamente. Las maravillosas coincidencias. Entonces le ayudaba a traducir. Pero estaba en Cancún, ¿no? Eso es curioso porque a la hora que se conecta en el Zoom, la cuata estaba en bikini. Por supuesto. En Cancún, con solazo y demás. Claro. Y le estaba traduciendo al tío. Y desde ahí todos dijimos, necesitamos más primas que vengan sobrinas que vengan a traducir. Claro. Y entonces ella lo traducía, ¿no? Ella hablaba español al español. Pero nos tocó también, por ejemplo, un griego que su novia lo traducía al inglés. Y después nosotros lo traducíamos al español. Pues ya quién sabe si lo que se dijo al final fue cierto o no. Sí, no había... Pero eso hizo un grupo muy unido. Sí, claro. ¿no? Muy sólido, además, ¿no? gente de Argentina, de Chile, de Colombia. Bueno, hasta de Ghana había un cuate, ¿no? Kikón se llama. Ajá. Saludos, por cierto. Y todos en armonía al tabaco, ¿no? Y pues ahí también empiezas a aprender un montonal. O sea, yo tenía pues muchos años de pipa fumador, ¿no? Pues aprendes así.
Y además, pues ahí empiezas a tener acceso además a diferentes marcas de tabaco que no conocías. Sí, y demás. claro. Y con Alberto creamos la revista de placeres, con el mismo como formatito, pero pues ahora en revista, ¿no? Ajá. Y ahí se llama placer.es porque habla de no solo de tabaco, de pipa, sí, no. sino habla de vino, de café, de tés, ¿no? En fin, ¿no? Todo lo que tendría que ser un placer Exactamente, en ese ¿no? punto, ¿no? Ajá. Y a mí lo que se me ocurrió fue hacer artículos donde uniera la literatura precisamente con el tabaco. Es decir, lo veo al revés, no estoy promoviendo el vicio, sino a los viciosos les estoy promoviendo la lectura. La lectura, claro, ¿no? claro. Y entonces, pues sí, hablo de personajes. A veces es la excusa del nombre del tabaco. Sí. Por ejemplo, hay un tabaco que se llama el halcón maltés. Ajá. ¿no? Maltese Falcon Ajá. se llama el tabaco. La marca del tabaco. Ajá. Que por supuesto está basado en la película de Humphrey Bogart, claro, ¿no? Que a su vez está basado en la novela. En la novela, sí. Y entonces, pues, me aventé ese artículo, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Y entonces, los que eran fumadores de tabaco no sabían esa asociación. Claro. ¿no? Y ese dato, porque al final de cuentas, pues es un Ajá. dato, es como de esas preguntitas, ¿cómo se llamaban esas preguntas para joder al vecino? Así Pero es. que tú tenías ese dato y que es muy interesante al final de cuentas. Sí. Bueno, también me pongo a investigar un poco, ¿no? Sí, ya me sí, pongo a ver. Fíjate, por ejemplo, ya averigüé que el cuate que escribió el halcón maltés, él trabajaba como espía en la CIA. Fíjate, ajá. Y después pues, fue detective privado, ¿no? Ajá. Y de ahí, de ese mundo, él saca un detective completamente nuevo para el mundo. Porque este es un detective que se mueve en el mundo del Lampa. Y es más, sospechan que es medio corrupto. Que es medio, ajá. No, en la novela sale que no es corrupto, Ajá. ¿no? Pero todo el mundo piensa que es corrupto, ¿no? Porque es el mundo en el que te mueves. No es como Poirot, ¿no? Que claro. es todo aristócrata sí, y demás, sí, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque además a mí me permite aprender otras cosas, ¿no? También. Claro. Y pues así, ¿no? Yo le llamo que son maridajes culturales. Sí, por ¿no? Fíjate, qué buen nombre, maridajes culturales. Sí, ¿no? o sea, no, en lugar de maridar el tabaco con ajá. una bebida o con un dulce con o algo así, alguna comida, una comida, pues lo maridas con un libro, ¿no? Sí, claro. Y pues el chiste es tratar de cómo unir este tipo de cosas. Ajá. Mira, afortunadamente hay, por ejemplo, Peterson sacó una colección de pipas de Sherlock Holmes, ¿no? Ajá. Peterson es una marca de... Es una marca de pipas y Ajá. de tabacos. Uh-huh. Y al mismo tiempo sacó un retacador que se usa para retacar el tabaco. Para llenar la pipa, vamos a... cuando ya la prendes, la brasa la tienes que bajar para que toque el tabaco nuevo. Ajá. Y eso lo haces con un retacador, pues si no te quemas el dedo, ¿no? Que puede ser un clavo, o sea, da igual. Sí, pero ellos sacaron su retacador con la efigie de Sherlock Holmes, ¿no? Ajá. Como parte de la colección. Y sacaron un tabaco también de nombre Sherlock Holmes, ¿no? Como para tener así toda la gama. De hecho, te venden hasta el estante para las pipas, ¿no? De la colección de Sherlock Holmes, que dice ahí Sherlock Holmes, sí, ¿no? para tener todo. Para tener todo. Yo no tengo ni la pipa ni nada, tengo más que el gusto por leer a Sherlock Holmes, ¿no? Exacto. Y entonces, por ejemplo, pues hice un artículo sobre eso. Peterson, la misma fábrica, tiene uno que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La pipa. Entonces, pues aprovecho y entonces empiezo a hablar. Y en ese, por ejemplo, en ese artículo, más que hablar de la novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hablo del doppelganger, ¿no? Como fenómeno literario. Exacto. Y como parte de un desarrollo psicológico raro, ¿no? Y por supuesto acabo hablando del libro y siempre remato
con versiones fílmicas que haya de la novela. Claro, y demás. si es que las hay también. Si es que las hay, siempre hay. Casi ¿no? siempre. Siempre, sí. Y a veces son una bola. Y lo que más me gusta es cuando encuentro una versión mexicana, ¿no? Eso Sí. me da mucho ¿Cómo, gusto. sí, ¿no? ¿cómo lo disfrutamos aquello? Por surrealista, vamos a llamarle Sí, de sí. alguna manera. A ver, y hay una Crimen y Castigo, pues hay una película mexicana, Así es. buenísima, ¿no? Con López Moctezuma, ¿no? Que Ajá. sale del policía, pues le queda pintadito el personaje. Es una Ajá. belleza, ¿no? Entonces, como que siempre encuentro cosas así. A veces es el nombre del tabaco. El tabaco, por ejemplo, hay uno que se llama Capstan, ¿no? Que es Ajá. muy famoso, es el que fumaba Tolkien. Ajá. Pero Capstan es con lo que amarran los barcos, o sea, el poste donde se amarra la cuerda. Vaya, ajá. ¿no? El cabestrante, Ajá. ese en inglés es Capstan. Ajá. Y el logo del tabaco ese, pues es un cabestrante, Sí, ¿no? sí, Es sí. un Capstan. Y entonces aproveché para hablar de Moby Dick, ¿no? Claro. Que hay un capítulo, inclusive, que se llama La Pipa. ¿no? Sí. Sobre todo cuando, o sea, ahorita tengo tiempo, me pongo a escribir, porque pues ya cuando empieza el semestre y demás, no sé si voy a tener tiempo. Sí, claro, porque, claro. Hijo, hay que calificar un montonal y hay que preparar cosas, ¿no? Entonces Sí, ya no sabes. Sí, entonces voy adelantando. Ahorita ya tengo para los siguientes 6 meses, ¿no? Eso me parece muy bien y sorpresa, no nos va a adelantar nada para que, pues bueno, al ratito, cuando compartamos, bueno, puedan leer el trabajo que hace, de verdad es muy interesante, porque además esa capacidad de relato que tienes es increíble, o sea, lees tu artículo, es una maravilla, cómo lo vamos... Y es chiquito, ¿no? Sí, Casi siempre es una hoja, ¿no? Claro, en cuestión de 2 minutos, pero además... todo el bagaje y todos los datos que tienes dentro de un artículo, que lo asocies con esa naturalidad y además con esa soltura que lo haces, que pues bueno, resulta también un placer leer en ese punto. Y pues, y como les digo, también es multifacético, Vidrio, porque también resulta que da clases de tiro con arco. Tiro con arco. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando el posgrado, cuando él ponía los ejemplos y se ponía más vehemente y más apasionado, era cuando hablaba de sus clases con tiro con arco. ¿Cómo llegas al tiro con arco y cómo resulta ser un maestro de tiro con arco? Pues más o menos igual que el tabaco, ¿no? Ajá. Por snob. No, a ver, el tiro con arco, resulta que otra vez mi padre tiraba al arco. Tiraba con el arco. Y eso fue porque un día, fíjate, había antes una cosa que se llamaba la Feria del Hogar allá en México, Ajá. que era una feria donde vendían de todo, enorme. Uh-huh. Y un día que fuimos a la Feria del Hogar, yo estaba chiquitito. Mi papá vio a un señor tirando flechas ahí, ¿no? Promocionando el tiro con arco. Ese cuate es Antonio Larre, uh-huh. Antonio Larre papá, ¿no? Que era un súper arquero. Ajá. O sea, el cuate hacía tiros de fantasía. O sea, tiraba por atrás. ¿Sí? ¿No? Así, sí, así. O la esposa estaba en esa feria, estaba aventando circulitos y él lanzaba la flecha como y se quedaba, se quedaba el círculo ahí, ¿no? Claro, como Guillermo Tell, ¿no? Así es. Entonces eso hacía don Toño Larre. Y entonces mi papá le interesó, se compró un arco y empezó a ir al club del tiro con arco. Nosotros decíamos, vamos a las flechas. Ajá. Yo bien chavito. Bueno, pues pasando el tiempo, ya mucho tiempo después, yo salgo de la universidad y yo me dedico a dar cursos que yo nada más me ocupaba viernes y sábado, ajá, ¿no? Porque las empresas te contratan para dar cursos viernes y sábado. Sí. Y entonces, pues yo, ¿qué hacía el resto de la semana, no? Ajá. Y pues fui a tomar clases de tiro con arco, y fui a la tienda de Toño Larre, que había en aquellas épocas con mi papá, pues ya no estaba, ya se dedicaba a vender cosas de pesca, pero su hijo había puesto la tienda de tiro con arco, ajá, que también era Antonio Larre, y pues él era un niño también cuando yo era un niño. Sí, claro. Y nos habíamos visto cuando nuestros papás tiraban al arco. Claro.
pues ahí ya, ¿no? Ya se reconocieron y... Ajá, exactamente, ¿no? Bueno, mi papá me regaló un arco cuando yo estaba en la secundaria. Entonces, mi papá y yo tirábamos juntos. Ya cuando entrené me di cuenta que mi papá no sabía tirar, pero... Pero pues era también el placer de tirar, Así es, ¿no? así es. Pero después estuve, cuando ya salí de la universidad, pues estuve tirando con un entrenador en forma y demás. Y además tiraba pues, toda la semana. Toda la semana, claro. Hasta que ya entré a trabajar y pues se perdió eso de tirar todos los días y ya nada más tiraba los fines de semana, ¿no? Y de ahí me vino la inquietud cuando vine a Oaxaca, mi hija otra vez, Natalia, me dice, oye, que unos amigos míos están yendo a tirar al arco, vamos, ¿no? Y que no sé qué. Y entonces así descubrí el tiro con arco otra vez en Oaxaca. En Oaxaca, ajá. ¿No? Y pues ya me di cuenta que el que sabía de tiro con arco de los que estaban ahí en el club, pues era yo, ¿no? Porque yo sí había entrenado y demás, ¿no? Tú habías tenido, ¿no? así más trayectoria en el tiro con así arco de hacía tiempo, ¿no? Y así fue como cuando llegué a la Anáhuac, pues propuse el taller de tiro con arco ahí en la Anáhuac y pues me apoyaron, me compraron arquitos y demás. Y ahí estábamos dando... clases de tiro con arco. De tiro con arco, que sí. es padrísimo. Sí, claro, pero es que además era la clase con toda la metodología. Bueno, ya vieron que Vidrio tiene toda una estructura para dar su clase. No es un improvisado cuando llega a estar frente a un grupo, ¿no? No lo es. Entonces, era increíble cómo nos contaba, incluso cómo nos enseñaba a pararse, para nadar, ¿no? Para entrenar, cómo tenían que... no tener puesta la vista en la flecha. Además, entrenaste también a los deportistas adaptados, tengo entendido, ¿no? En algún punto. Bueno, en algún punto, pero ahí me di cuenta que ahí sí no sabía. De repente, en el club donde tiraba al arco, pues entraron gente discapacitada y entonces empezaron a tirar y pues yo los quise ayudar, ¿no? Pues con lo que yo sabía. Pero pues te pasa cosas que tú ignoras. A ver, por ejemplo, la base del tiro con arco no es ni los brazos, ni las manos, ¿no? Sí, ¿no? Curiosamente es el vientre bajo. Sí. El vientre bajo es la conexión entre el tren inferior y el tren superior. Claro. Y entonces el balance del tiro se da precisamente cuando tú puedes controlar ese balance entre el tren inferior y el tren superior, ¿no? Que no te ande empujando el aire, que no, ¿no? O sea, esa base es muy importante. Por eso las mujeres aprenden más rápido a tirar al arco. Ah, mira, eso es muy interesante. A ver, ¿por qué? Dos razones. La primera es que el músculo que te permite ese control, pues es el mismo músculo que usan las mujeres cuando están en labor de parto. Entonces lo tienen desarrollado de forma natural. Los hombres no lo tenemos desarrollado. No, por supuesto que no. El músculo lo tenemos ahí, pero pues de adorno, ¿no? Sí. Entonces, empezar a localizarlo ya te cuesta trabajo como hombre y a la mujer no. Y la segunda es la distribución. La mujer tiene cadera más ancha que el hombre por naturaleza. Y eso te hace que tengas una estabilidad mayor, ¿no? Que el hombre. Claro. ¿no? Entonces, es algo que no le tienes que enseñar a la mujer, lo va a hacer sola, ¿no? Casi en forma instintiva, y el hombre lo tienes que desarrollar, ¿no? Entonces, eso pasa. Y sí, pues empiezas a aprender como mañitas, ¿no? A ver, el arco, por ejemplo, no lo tomas con el puño, porque entonces te pegas con la cuerda en el brazo. Entonces lo tienes que tomar con entre el dedo índice y el pulgar, ¿no? Y todo lo demás está libre y lo empujas con el resto con la B que se forma entre el índice. Ahí va el arco, ¿no? Ya. Y entonces yo les digo, hagan una mano de pistola, ¿no? Ahora pónganla como negro del Bronx, ¿no? Del ladito, y entonces ahí entra el arco, ¿no? Vaya, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso se les queda grabado. O, por ejemplo, el arco se toma, la cuerda se toma con 3 dedos y tienes que inhabilitar
un músculo que va a lo largo del antebrazo. Del antebrazo, ajá. Porque si lo tensas, pues ya te tiembla el pulso y demás. Entonces, la forma de hacerlo es aplastando el dedo meñique Lo con el inhabilitas pulgar. así. Ajá. Ajá. Y estos 3 dedos te quedan libres para tomar la cuerda. ¿Ok? Y entonces, si tú esto lo levantas, pues te queda el sinsajo de los juegos del hambre. Juegos del hambre, claro. ¿No? Entonces yo les digo, a ver, mano de pistola y mano de sinsajo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, ya el cuate lo recuerda, ¿no? Claro. Ya es más fácil. Y además cuando los veo, les digo, ¿qué pasó? Mano de pistola, ¿no? Ya saben a qué. Ya sí, ¿no? Hasta hacemos como nuestra clave, ¿no? Claro. Así. Y entonces, precisamente por ese control del músculo, es que los atletas de deporte adaptado les cuesta más trabajo, entonces... Claro, a ver, estaba yo tirando con un cuate con silla de ruedas y yo le dije, pues aprieta el abdomen. Y dice, no puedo. No puedo, claro. Claro, porque el cuate no tiene fortaleza en el abdomen porque no lo usa nunca. Claro. ¿No? Y pues yo eso lo ignoraba. O sea, ¿no? Porque cuando tú te sientas, pues no andas pensando si estás usando o no el abdomen, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahí sí ya no supe qué hacer. Y de hecho, está mal nombrado eso de deporte adaptado. Ajá. Más bien es otro deporte, es el deporte de tiro con arco para la silla de ruedas. Sí, claro, ¿no? claro. Porque hay que desarrollar otra técnica, ¿no? O sea, no es nada más que adaptes. Que adaptes algo, sí, no. Es que desarrollan el deporte. Y de hecho, el tiro con arco es de los deportes más inclusivos que hay. A ver, gente con debilidad visual puede tirar al arco. ¿Y eso cómo? A ver, con debilidad visual. Sí, con debilidad visual, no ciegos, claro. Hubo un campeón juvenil que tenía 80% de pérdida visual, ¿no? Sí, y era campeón mundial de tiro con arco. Bueno, resulta que el tiro con arco, las dianas, el centro es amarillo. Claro. Y el último color que dejas de ver por su frecuencia cuando estás perdiendo la visión es el amarillo. Es el amarillo. Ajá. Claro. Eso, inclusive Borges tiene un poema Así es. que habla del asunto, ¿no? Y entonces, pues resulta que este cuate con debilidad visual lo que veía más claro era el centro donde tenía que... Claro. ¿no? Lo demás, pues no le importaba que no lo viera bien, ¿no? Claro. Entonces, inclusive, ¿no? Una gente con debilidad visual puede tirar al arco, ¿no? No hay diferencia, o sea, no sé por qué en Juegos Olímpicos hay femenil y varonil. Claro. Porque en realidad pues no pinta. La técnica es exactamente la misma. Sí. Y además los puntajes, pues no. A ver, puede ser que por la resistencia. Ajá. O sea, tú tiras un montonal de flechas. Y sí, el músculo masculino suele ser un poco más alargado y por lo tanto tiene más resistencia que el femenino. No puede desarrollar tanto volumen tan rápido la mujer. Pero la verdad es que en una ronda donde están tirando, bueno, lo puedes ver en equipos donde, mixtos, donde tira hombre y mujer, pues tiran los mismos puntos. Sí, tiran igual. ¿no? Es más, en la gran mayoría de los casos, las mujeres tienen más puntos que los hombres en su equipo. Por lo mismo que acabas de explicar. Claro, ¿no? Entonces, pues inclusive hasta eso, ¿no? El tiro con arco no discrimina, ¿no? Claro. Entonces es bonito y además es un deporte que puedes desarrollar más o menos rápido. O sea, a ver, yo tuve alumnos que entraron sin haber nunca tocado el arco y que acabaron yendo a la Universidad Nacional. Claro, ahí ¿no? Desarrollaron ese nivel como para llegar al nacional, ¿no? Pasaron por el de Oaxaca, el regional. Claro, el regional, desde las escuelas, ¿no? Desde los intercolegiales, no sé cómo se llama. Y lo desarrollaron en un año, ¿no? Cosa que no puedes hacer, por ejemplo, en el taekwondo, ¿no? No, claro, ni en la natación, ni en muchos otros deportes. Sí, claro. Entonces, eso también me gusta mucho. Y además, tú lo ves, los chavos cuando empiezan tirando, hay gente que, o sea, apenas si jala el arco y la flecha le sale a 2 metros, y ahora tú tira, ¿no? Claro. Y al final, ese mismo está tirando a 40 metros y pegándole, ¿no? O sea,
se desarrollan muy rápido. Claro. Y además, la gente se divierte, ¿no? Y se relaja, es súper relajante. Y tiene la ventaja de si tienes un problema, a ver, te reprobó un profesor, pues te lo imaginas en la diana, ¿no? En la diana y ya, ¿no? Se te le, sale la furia. Le tiras la flecha, yo ahí en ese punto. Es que es muy interesante, ¿no? Sí, sí. El tiro con arco, creo que, bueno, nada más lo tiene la Universidad de Anáhuac, entonces aquí en Oaxaca. Pues sí, formalmente sí. A ver, yo entrené a un cuate también de la URSE, por ejemplo. Ajá. Pero, pues no lo entrené en la URSE, ¿no? Sí. Lo entrené en el club donde estábamos. ¿Dónde estás? Ajá. Además fue muy curioso porque pues, yo llegaba como coach de 2 equipos, ¿no? En el regional. Claro. Y le echaba porras a los dos. A los dos, claro. ¿No? Sí, claro, como buen coach. Al de la Anáhuac y al de la URSE. Y al de la URSE. Sí, claro. Pero sí es el único que lo tiene. Y es extraño, fíjate. Otra cosa que tiene el tiro con arco. Es un deporte donde tienes que dominar la adrenalina. Sí. ¿No? Es decir, necesitas adrenalina porque cualquier competencia te la genera. Te la genera, así es. Pero es como o los clavados o el boliche o demás que tienes que controlar, ¿no? Y una vez que controlas, entonces puedes dominar al arco. Ajá. A diferencia del fútbol, que es una explosión de adrenalina constante. Y lo que más necesitan los chavos para concentrarse, ¿no? Es precisamente el control de adrenalina. Entonces, si hay una actividad deportiva que le permite al alumno crecer académicamente, es el tiro con arco. Es el tiro con arco. Le ayuda a gente con TDA una enormidad. Sí. Porque sin mucha tortura empieza a concentrarse en un punto, ¿no? Por ejemplo. Y eso va habilitando al cerebro, ¿no? Claro, pues, claro. Gente que tiene problemas de ira o sea, que se lo come la adrenalina. Sí, claro. El tiro con arco le ayuda un montonal, ¿no? Porque tiene que dominarlo, ¿no? Sí, claro. Y además empiezas a respirar mejor, ¿no? O sea, tiene una serie de ventajas. Tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, Lo cual no quiere decir que no jueguen fútbol en las escuelas. O sea, no voy en contra del deporte, ¿no? Pues, pero me extraña que un deporte como el tiro con arco, que permite además desarrollarse en corto tiempo, pues puedes tener hombres y mujeres y de cualquier edad, edad. Pasando los 10 años a cualquier edad, ¿no? O sea que si alguien a mi edad, por ejemplo, quiere empezar a entrenar tiro con arco, yo no tendría ningún problema. Sí. Tengo 45 para que vean, ¿eh? Sí, puedes empezar a tirar y lo aprendes y lo dominas. Y se domina. Sin importar la edad. Entonces debería ser como que una actividad mucho más promovida. Bueno, en Corea es el deporte oficial. Oficial, así es. Y ahí empiezan desde preescolar, les empiezan a dar actividades físicas ya visualizando el tiro con arco. ¿El tiro con arco es deporte olímpico? Sí, ¿verdad? Sí, es deporte olímpico. Y los coreanos son los campeones, ¿no? Sí, evidentemente. Pero México es bastante destacado en tiro con arco. O sea, tenemos medallistas. Sí. ¿No? Aida Román, Ale Valencia, el abuelo Álvarez, Ana Pau Vázquez, Gaby. ¿Cómo se llama esta niña, Gaby? Bueno, pues es nueva ella. Claro. O sea, sí tenemos, ¿no? De hecho, fíjate, uno de mis alumnos cuando llegó al Nacional tiró en la misma paca que el abuelo Álvarez. Medalla de bronce en Brasil. En Brasil, claro. Entonces, tú imagínate estar tirando junto a o sea, es como tirar penales junto a Messi, pues. Claro. El cuate regresó, o sea, pues no ganó nada, ¿no? Claro, pero la experiencia. Pero llegó feliz. Sí. Y no nada más eso, el abuelo Álvarez le acabó vendiendo unas flechas a mi alumno. Hasta negocio hicieron. Hasta negocio hicieron, ¿no? Entonces él regresó contentísimo de haber estado. Igual, me recuerdo que era de poleas, estuvo tirando con un cuate que fue segundo lugar en los Panamericanos, ¿no? O sea, pues y llegas a poder competir contra esos, no llegas a poderles ganar, es muy complicado. O sea, el abuelo Álvarez, como les digo yo, a ver,
esos cuates se dedican a tirar al arco, Sí. ¿no? Nada más, ¿no? Y en su tiempo libre, pues que estudian alguna carrera. Claro, ¿no? sí, ahí es al contrario, sí, porque es deporte de alto Mis rendimiento. alumnos, pues estudian una carrera y en su tiempo libre tiran, ¿no? Claro. O sea, Y que llegar hasta allá, pues digo, es todo un mérito, pero además es mérito tuyo, ¿no? Porque yo veo cómo los motivas y los animas a que estén en el deporte. Y pues bueno, sí. Al final de cuentas, por eso yo creo que tienes tanto cariño de tus estudiantes, porque pues ahí están contigo y les enseñas y les dices y pues los tratamos. ¿Eh? Tratamos. Sí, tratamos. Y lo haces. Siempre es como el punto de que cuando te saludan con ese cariño con el que vas en la calle, con el que donde llegas a cualquier lugar, hay gente que te conoce, que te saluda. Yo me acuerdo cuando nos graduamos del posgrado, todos los chavos de licenciatura llegaron a ver a Vidrio también, a felicitarlo, sí. porque nos estábamos graduando hace ya unos años. Sí, es que además nos tocó, fue una graduación donde se juntaron, es que fue la primera graduación después de la pandemia. Después de pandemia, sí. Y entonces, era un mundo de graduados, ¿no? Sí, era todo Santo Domingo, ahí no se veía. Sí, entonces, nos costaba trabajo de repente identificarnos, ¿no? Que pues bueno, nosotros ya más, porque ¿dónde están los grandes por allá, no? Ya los señores. Sí, los que traíamos bastón. Como los viejitos ya andábamos del otro lado. Pero ¿no? sí, ya. sí, fue padre ese. Sí, pero sí, nos tocó terminar el posgrado en pandemia. En pandemia, sí. En pandemia. Sí, yo me acuerdo las broncas que tuvimos al principio, porque, a ver, por WhatsApp, ¿te acuerdas? Sí. Clases por WhatsApp, o sea, qué locura, ¿no? Fue una locura, sí, fue una locura, fue una situación a veces muy... Ya, o sea, como que el Zoom nos vino a rescatar, pero sí al principio era... Porque además nos agarró... de repente de una clase a otra, ya no nos presentan. Estábamos bien, a la siguiente semana ya no nos presentamos. Ya no nos presentamos. Y al pobre profe igual, ¿no? Sí, claro. Bueno, al que le fue peor fue el pobre profe, ¿no? Porque me acuerdo, ¿no? Yo creo que sí fue al que le fue peor. O sea, en ese proceso de adaptación yo creo que también hubo como esta forma de no... Pues tanto del grupo como del profesor, de repente la manera complicada de adaptarse. Entonces, así es. Sí, es que además a él le tocó. Es que éramos una generación bien grande, además. Muy grande. Éramos 30. Como 30. Sí. Y el cuate, además, era la única materia, ¿no? O sea, no tenía forma de no recibir el guamazo. El guamazo, pues, sí, ¿no? Así es. Sí, eso de la pandemia. Hijo, yo me acuerdo mucho que venía Semana Santa y dije, terminando Semana Santa ya regresamos. Sí, no, hombre, nos faltaban 2 años, ¿no? Nos faltaron 2 años. Yo me acuerdo todavía, te digo, en esa graduación todavía, que era todavía la cosa de la sana distancia, todavía con cubrebocas. A mí de la graduación unos meses antes me había dado COVID, asintomático afortunadamente. Bueno, no afortunadamente, porque yo creo que fue lo más complicado, pero venía yo como de ese proceso. Sí, ya vacunado me dio COVID, entonces, por eso, yo creo que por eso fui asintomático. Fíjate. Entonces fue una situación complicada, todavía con cierto temor de muchas cosas. Además nos tocó, pues sí, las asesorías eran todas a distancia, ¿no? Sí. Cuando estábamos haciendo los trabajos recepcionales. Sí, así es. No podemos invitar a nadie en el examen, profesor. Yo que quería presumir mi examen y todo. Claro, ¿no? ¿No? Bueno, porque tenía derecho a renunciar a la mención honorífica, ¿no? Y no hacer examen. Exacto. Pero yo dije, no, yo sí quiero. Digo, no es por presumir, pero también fue mi caso, ¿no? Sí, pero yo dije, yo sí quiero la mención honorífica porque soy snob, ya, ¿no? Pero pues me acuerdo llegar con cubrebocas ahí y al examen. Sí, sin saludar a nadie, ¿no? Sin saludar a nadie y nada más estaban los sínodos ahí. Sí. Bueno, que pues, en mi caso eran... Amigos como trampa, ¿no? O sea, fíjate, una era Irene, con la que he trabajado. Abrazos a la maestra Irene. Ay, sí, besos, saludos, y abrazos. Besos también. Con ella he trabajado muchos proyectos y había trabajado muchos proyectos con ella. Entonces hay una admiración mutua ahí importante. La otra era la maestra Cintia, que era mi jefa, ¿no? Ajá. Y ha sido mi jefa en los últimos años, pues también me conoce perfecto, ¿no? Y el otro, pues era el profe que nos había dado Claro, Raúl. Ricardo Peralta. Ricardo Peralta, ¿no?
También saludos a Saludos, Ricardo, sí, claro, sí, también abrazos tipazos. Súper. Y entonces pues fue como muy fácil el examen, Claro, claro. smooth, ¿no? Sí, Así. sí, yo también, Es- yo me acuerdo, yo llegué con mucho nervio ese día, porque a mí me tocó el examen al día siguiente que a ti. Ajá, Al día ajá. siguiente te tocó primero y luego al día siguiente me toca a mí. Y llegué yo muy nervioso, pero terminé disfrutando mucho el examen, porque además es Sí, una cosa que era casi como que tienes creo que 10 minutos o 15 minutos, era una nada, ¿no? sí, para Para exponer. exponer tu... Ah, sí, qué bárbaro. Y ahí vas corriendo. Sí, claro, Sí, o explico o qué hago, sí, pues, ¿no? sí, Entonces, sí. ahí, pero sí fue una experiencia increíble y ahí fue donde me tocó coincidir con Vidrio en aquellos Sí, salones sí. de la querida Oh, Universidad de Anáhuac, no, y ¿no? luego los proyectos que nos dejaban hacer, ahí estábamos, ¿no? En las banquitas Sí, trabajando. claro, la pasé increíble haciendo Sí, el promedio. era un súper grupo ese. Yo me acuerdo, era una alegría ir a Sí, la... sí, O sea, sí. no era nada pesado. Y eso que teníamos que ir el viernes y el Sí, sábado. pues viernes, al menos de mi parte, después de ir a la oficina de toda Sí, una sí, jornada, sí. era estar ahí hasta las 10 de la noche los Sí, sí. viernes y Pero era luego... una alegría Sí, estar y que ahí. muchas veces el Oh, sábado se supone que la salida era a las 3 de la tarde, seguramente les pasó, nos daban de repente las 4:30, y ahí 5, ahí estábamos. seguíamos. Sí, 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 sí. ¿no? El sábado de tan buena dinámica de trabajo, tan Así es. buena, tan buen grupo que se armó, yo creo, Todos sí, trabajadores. a todos los Todos compañeros de la trabajadores. maestría. No quiero mencionar nombres porque se me No. pueden olvidar, Sí, pero pues a eran todos les mando muchos. un gran Sí, abrazo. igual, Sí, de igual. verdad, Fue, un gran... sí, Y sí, eso también gran es experiencia. otra de las cosas. Me ha tocado en algún momento estar en grupos, por ejemplo, de actualización docente con personas que han sido mis estudiantes y que ahora les das clases en el posgrado y que dicen, ¿a poco conoces A al maestro vidrio. Vidrio? Le digo, es mi gran amigo el maestro Vidrio, claro que lo conozco y te recuerdan y siempre eres el referente con un gran cariño, ¿no? Entonces, Qué ¿no? bueno. También, por eso les digo, da clases, ya nos dijo desde secundaria, ahorita da clases hasta en el doctorado, porque le diste clase a mi hermana en algún momento, creo, Sí. en el Bueno, a ver, propedéutico. no, en el propedéutico, Ajá. sí. No puedo dar en el doctorado Sí, porque no tengo el grado, claro. pero sí, es que son procesos de escritura otra vez, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, aún no puede ser, llegan al doctorado con serias deficiencias para la lectura. O sea, no puede ser no por los alumnos, no Sí, puede no, ser no. por nuestro sistema educativo. Por supuesto. O sea, ¿cómo un sistema educativo te puede llevar hasta el doctorado sin que seas un magnífico lector y un magnífico escritor? Escritor, ¿No? claro. O sea, debería ser como lo natural y no porque fueras talentoso o no, debería de dártelo la escuela. Ujú. Pues no lo da, ¿no? Y eso es angustiante, ¿no? Sí de repente es algo complicado. Pues bueno, amigas, amigos, todos, gracias por ver este episodio de Personalidad. Les dije que iba a estar bueno y ya ven que no les mentí, estuvo bueno. Yo creo que el maestro Vidrio, pues bueno, va a regresar en algún punto también porque tenemos muchas cosas de qué platicar. Nos quedó en el tintero hablar de ajedrez, hablar de literatura, Sí. hablar de libros, películas, bueno, muchísimas cosas que de verdad van a disfrutar, porque bueno, siempre hablar con el maestro Vidrio, con Vidrio es de verdad, con Francisco Vidrio es de verdad un deleite, siempre la pasa uno muy bien y para esas, de verdad, para pasarla de tertulia también es increíble. Ay, No, gracias. Francisco, te agradezco. No, Vidrio, pues te agradezco mucho que hayas un estado ahí. súper placer. No hay alegría más grande que juntarse con los amigos, Sí, ¿no? exacto. Eso es. Y ahorita ya me iré a fumar mi pipa. Seguramente, ¿no? Y pues bueno, ya terminando todo esto, también que bueno, si están disfrutando el podcast, pues con un buen tabaco, con una copita de vino, con una Así es, cervecita, así con es. lo que ustedes gusten, yo creo que es parte también del placer, porque pues bueno, la pasamos increíble. Pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado. Seguramente se va a repetir la presencia de Francisco Vidrio aquí en el podcast y pues bueno, también esperamos que espero que la hayan pasado también muy bien. Les agradezco mucho que hayan estado. Les recuerdo nuestras plataformas digitales para que hagamos redes sociales. Estamos en X y en Instagram como Columna al Margen. Estamos en Facebook como Al Margen. Ahora también estamos en YouTube como Al Margen. También ahí pueden buscarnos y nos pueden ver los episodios de todas las producciones
de Grupo Al Margen. También no olviden estar en nuestra página de internet, columnaalmargen.mx. Los espero en la siguiente. Yo soy Ismael Ortiz Romero, en la producción mi queridísimo Gabo González. Nos vemos la próxima.